Aquel que lucha con monstruos debe tener cuidado de no convertirse él mismo en un monstruo. Y si miras largamente a un abismo, el abismo también mirará dentro de ti. Tú, alma débil que me escuchas ahora, vienes a mí con la promesa de dominar tu mente en apenas 20 minutos. ¡Qué puerilidad! ¡Qué anhelo patético por una píldora mágica, por un atajo hacia la paz de espíritu, hacia la felicidad insípida que tu época y tu cultura te prometieron y nunca te entregaron! Buscas un guía, un maestro, pero todo lo que has encontrado hasta ahora son charlatanes que ofrecen bálsamos para tus heridas superficiales, mientras la verdadera putrefacción se extiende en lo más profundo de tu ser entez. Estás exhausto. No es así. Exhausto de finger, de sonreír a quien odias, de buscar aprobación en cada mirada vacía que cruza tu camino. Exhausto de la eterna carrera por más, por mejor, por aquello que otros te dijeron que sería tu redención. Construyes tu identidad sobre las arenas movedizas de la validación externa, y cada sí que arrancas de los demás es un no violento para tu propia alma. Temes el juicio, buscas el aplauso fácil, y te aferras a la ilusión de que tu valor depende del espectáculo que montas para el mundo. ¡Qué escena lamentable! ¡Qué farsa grotesca! ¿Quieres controlar? ¿Quieres dominar? ¿Quieres la tal menchi controlada? Entonces prepárate, porque lo que te daré no es una técnica suave de meditación, ni un mantra edulcorado para calmar. Tosnot, te daré la verdad desnuda y cruda, un martillo para romper tus ídolos más queridos, un bisturí para diseccionar tus ilusiones más cómodas. Te prometo no la paz del sepulcro, sino la tempestad de la autorrealización. Prometo no el consuelo embriagador de la ignorancia, sino la lucidez abrasadora de la autoconfrontación. Dominar tu mente. ¿Para qué? Para someterla a qué ideales, a qué valores, a qué mediocridad. La mayoría de ustedes, miserables corderos, buscan dominar su mente para encajar mejor en el rebaño, para seguir las huellas que otros han marcado, para evitar el vértigo de ser verdaderamente ustedes mismos. Quieren domesticar el lobo que llevan dentro, aplacar la bestia, silenciar el rugido de su voluntad más profunda, solo para vivir una existencia dócil, predecible, inofensiva. Observa a tu alrededor. Los veo a todos ustedes, encadenados por las ansiedades más triviales, por la necesidad patética de ser aceptados, de pertenecer. Desde la cuna, son adoctrinados para creer que la aprobación externa es la única medida de su valía, un elogio, una mirada de orgullo, un asomo de pertenencia. Y así, ladrillo a ladrillo, construyen una identidad que no es suya, una máscara tras otra, buscando el reflejo de lo que creen que deberían ser en los ojos ajenos. ¡Qué gran mentira! ¡Qué cadena forjada por la propia mano! Montaigne Khan. Su mirada serena. Ya lo había advertido, la mayoría de las desgracias que he temido en la vida nunca sucedieron. Pero tú, ¿cuántas noches has perdido en el purgatorio de tus propias invenciones? De tus y sí, de tus miedos a fantasmas que solo habitan en tu mente febril. ¿Cuántas veces has ensayado diálogos en tu cabeza, intentando controlar reacciones que nunca llegarán, o que si llegan serán de una forma que jamás podrías prever? Tu anhelo de control es la enfermedad de tu alma, la cadena que te une al fantasma del futuro y al espectro del pasado, impidiéndote vivir el único momento que existe en el ahora. Pero mi látigo es implacable. El control, tal como lo entiendes, es una fantasía, una quimera para almas cobardes que temen el caos inherente a la vida misma. Quieren una ecuación exacta, una fórmula que les garantice seguridad, éxito, una vida sin sobresaltos. ¡Qué insensatez! La vida es un organismo vivo, salvaje, impredecible, y tú, en tu infinita ingenuidad, gastas tu energía más vital, aquella que podría volcarse en la creación, en la pasión, en el amor, en la guerra, en intentar dominar lo indomable, lo que otros piensan, lo que sucederá, cómo serás percibido. ¡Qué despilfarro, qué tragedia para tu espíritu! Aquellos que se aferran a esta ilusión de control son los más frágiles. Se quiebran ante el menor soplo de viento, se desmoronan cuando la realidad no se ajusta a sus esquemas prefabricados. ¿Y qué ocurre? Vuelven a su guarida de quejas y lamentos, culpando al mundo, al destino, a los demás, pero nunca a su propia debilidad, a su propia negación de la realidad. En la vida te ha golpeado, ¿verdad? Te ha derribado, te ha humillado, te ha mostrado la fragilidad de tus planes y la vacuidad de tus certezas. Y en lugar de levantarte con un rugido, de aceptar la danza salvaje del impredecible, buscas más control, más seguridad, más formas de evitar el dolor. ¡Qué patético! El dolor es el gran maestro, el forjador de voluntades. Sin la noche, ¿cómo podrías conocer la luz? Sin la derrota, ¿cómo podrías saborear la victoria? ¿Quieres ser aceptado? ¿Por quién? Por la masa informe que ni siquiera se conoce a sí misma. ¡Qué miseria! Te diluyes, te desdibujas, te traicionas a cada paso,
con tal de obtener una migaja de validación ajena. ¿Qué precio tan alto por una gratificación tan efímera? Michel de Montaigne, el francés que se retiró a su torre, no buscaba aplausos, buscaba autenticidad. Y por eso, sus escritos resuenan aún hoy, porque tuvo la rara valentía de pensar por sí mismo en un mundo que clamaba por la uniformidad. ¿Y tú qué harás? ¿Seguirás siendo una sombra de las expectativas ajenas o tendrás la osadía de ser tu propia luz, aunque enceguezca a los mediocres? La búsqueda incesante de validación es un cáncer silencioso. Está en la elección de tu vestimenta, en la omisión de tu verdadera opinión, en la adaptación constante a un entorno que te oprime. No quieres incomodar, no quieres decepcionar, no quieres destacar, pero al evitar el desconforto del otro, te condenas a una cárcel de cristal, donde el mayo eres verdugo, eres tú mismo. Y lo más trágico es que, cuando esa validación, por fin, llega, no te satisface. ¿Por qué? Porque no fue dirigida a tu verdadero yo, sino a la máscara que te empeñas en llevar. ¿Y qué es una máscara sino una mentira que te susurras a ti mismo y al mundo? Deja de buscar aceptación en el exterior y busca la aceptación de ti mismo. Conoce tu sombra, esa parte de ti que la sociedad te ha enseñado a reprimir, a ocultar. Tu envidia, tu pereza, tu rabia. La rabia, tan denostada por los moralistas pero tan potente cuando se canaliza. Si tu rabia solo explota en momentos de debilidad, es porque no la has reconocido, no la has integrado, la has empujado a las profundidades de tu inconsciente, donde se fermenta y te domina. Jung, ese psiquiatra suizo, lo sabían: lo que niegas te somete, lo que aceptas lo transformas. Tu propósito no está en lo que conquistas, sino en quién eres. Y no puedes ser tú mismo si niegas una parte esencial de tu ser en la automejora. Esa obsesión moderna se ha convertido en otra forma de sumisión. Buscas mejorar para ser más productivo, más feliz según los parámetros de tu rebaño, más integrado. Pero, ¿y si esa mejora es solo una nueva cadena? ¿Y si lo que realmente necesitas no es mejorarte, sino aceptarte en tu totalidad, con todas tus contradicciones, con todas tus sombras? Solo entonces podrás usar esas fuerzas reprimidas a tu favor. La pereza, un vicio, o el sabio recordatorio de que necesitas descanso. La impaciencia, un defecto, o el motor que te impulsa a la acción cuando el momento es propicio. Todo, absolutamente todo en ti tiene un potencial, una fuerza. Solo los débiles, los que temen su propia complejidad, intentan extirpar esas partes. ¿Dominar tu mente? La mente no es un esclavo a dominar, sino un campo de batalla, donde la voluntad se forja. Y esa voluntad, tu voluntad de poder, no es el vulgar deseo de dominar a otros que los estúpidos interpretan. Es la incesante fuerza vital que te impulsa a crecer, a superarte, a crear tus propios valores. Es el impulso de expandirte, de ser más, de trascender tus limitaciones autoimpuestas. No es control, es expansión. Es dejar de ser un objeto pasivo de las circunstancias y convertirte en el sujeto que las crea. La felicidad que te venden es una anestesia, un estado de estancamiento, de ausencia de conflicto. Trey Horrocks: la verdadera vida no es un lecho de rosas, sino una escalada constante, con abismos y cumbres. ¿Crees que la victoria tiene sentido sin la posibilidad de la derrota? Q. La luz existe sin la oscuridad. Aquellos que han logrado algo significativo no han evitado el miedo, lo han enfrentado. Han aceptado que incluso una vida feliz no puede carecer de una medida de oscuridad. La tristeza da significado a la alegría. El fracaso es el fertilizante del crecimiento. Ni tú, ¿qué harás con tu miedo? ¿Lo esconderás bajo la alfombra de tus distracciones, de tus placeres fáciles, de tu autoengaño? ¿O lo enfrentarás como un digno adversario para descubrir la tarea que te espera detrás de él? ¿Dónde está tu miedo? Allí está tu tarea, lo decía Jung. Pero la semilla de esa verdad ya estaba en mi pensamiento. El miedo no se evapora con afirmaciones positivas, se disipa con la acción, con la confrontación. Prepárate para el fracaso, sí, pero no te regodees en la rumia. Actúa. A pesar del miedo, arriesga, créanse. Tu vida no ganará significado por la consecución de tus objetivos externos, por la fama o el reconocimiento que buscas. Adquiere significado por lo que haces, por la acción en sí misma, por la lucha. Why por la auto-revelation que surge de esa lucha. No eres lo que dices que harás, sino lo que haces. No eres un ser pasivo esperando que el significado te encuentre. Eres el creador de tu propio significado. Desafíate. Pregúntate, ¿en qué creo realmente? ¿Cuáles son mis valores más profundos más allá de lo que me han inculcado? ¿Cómo actúo diariamente en función de esas creencias? No seas un hipócrita que profesa una moral y vive otra. La frivolidad, esa negación de tratar cualquier cuestión con seriedad, es el arma más eficaz de la mediocridad. Te lleva a la apatía, al nihilismo moral, donde nada importa, nada es verdad y todo es conveniente, que condena. Deja
de fantasear con ser bueno en un futuro lejano, mientras en el presente te entregas a pequeñas crueldades cotidianas. La crueldad no es solo el monstruo de la historia, es la pequeña patada, la palabra hiriente, el juicio fácil, la indiferencia que practicas. A diario, si eres un cobarde en lo pequeño, ¿cómo podrás ser un gigante en lo grande? No seas un santurrón que se convence de su bondad fundamental mientras es cruel con los que le rodean. Despierta. Mira la verdad en tus propios actos. No hay nadie más irremediablemente esclavizado que aquellos que falsamente creen ser libres. En esta frase, ¿no resuena con la profundidad de tu propia prisión? Te engañas con el consumo, con el entretenimiento, con las diversiones placenteras que te adormecen y te impiden ver las cadenas que te atan. Cadenas de comodidad, de seguridad, de la eterna búsqueda de placer que te ha convertido en un esclavo. Huxley ya lo profetizó en un mundo donde las masas serían afogadas en un suministro interminable de distracciones placenteras, tan embotadas que ni siquiera notarían su servidumbre. ¿Y tú, ingenuo, crees que eres libre? ¿Quieres dominar tu mente? Entonces deja de ser un esclavo de tus instintos más bajos. Deja de buscar el placer fácil, la gratificación instantánea. Esa búsqueda te debilita, te infantiliza, te vacía de toda verdadera voluntad. El autocontrol no es privación, es poder. Es la capacidad de elegir tu propio camino, de no ser arrastrado por la corriente de la banalidad en la soledad. Esa gran maestra es la suerte de los espíritus excepcionales. El mediocre la teme porque en ella se encuentra consigo mismo, con su propia vacuidad. Pero tú te atreverás a abrazarla, a retirarte al silencio para escuchar tu propia voz en lugar del ruido ensordecedor del mundo. Es allí, en el silencio de tu propia compañía, donde la autenticidad florece, donde la claridad surge. Los grandes pensadores, los creadores, los que han dejado una marca, todos han conocido y valorado la soledad, no como una maldición, sino como un privilegio, como el espacio sagrado donde se forja la voluntad, porque la sociedad, ese gran teatro, es un lugar donde los mediocres representan sus papeles, donde la verdad es ahogada por la futilidad, donde el intelecto es sofocado por las expectativas. No te engages. La mayoría no te entenderá, te juzgarán, te rechazarán, o peor aún, te ignorarán. ¿Y qué? ¿Renunciarás a tu propia grandeza por una migaja de aceptación de aquellos que no pueden comprenderte? ¡Qué cobardía! El verdadero dominio no es domesticar tu mente para que se ajuste al mundo, sino fortalecerla para que el mundo se adapte a tu voluntad. Es forjarte a ti mismo, piedra a piedra, superando tus propias debilidades, tus propias ilusiones. En el QRs, sin concesiones, sin disculpas. Es mirarte al espejo y reconocer al guerrero, al creador, al abismo que eres. Y no temerlo. Así que 20 minutos para dominar tu mente. Te doy más que eso. Te doy la verdad que te golpea, que te despierta, que te incita a la lucha. Porque la verdadera maestría no es control, es poder. Poder para vivir tu vida según tus propios términos, para crear tus propios valores, para danzar con el caos y emerger más fuerte. ¿Estás listo para esta tormenta? ¿O volverás a la comodidad de tu prisión autoimpuesta, con tus fantasías de control y tus placeres anestesiantes? La elección, como siempre, es tuya. Elige con la fuerza de tu voluntad.